Alguien alguna vez me regaló una caja llena de oscuridad. Me tomó años comprender que esto también era un regalo. Esta es una frase de Mary Oliver, poetisa norteamericana que, para mí, resume, ilustra de manera bastante clara y por supuesto poética lo que son realmente los regalos de Júpiter. A través de las consultas astrológicas me he dado cuenta que, aunque Júpiter es un planeta benéfico, y así se le conoce en la astrología tradicional, y aunque se le asocia al crecimiento, a las experiencias hermosas, a la confianza, a las oportunidades, a la buena fortuna, muchas veces sus regalos llegan en envolturas no muy agradables. Recuerdo, por ejemplo, esta. En una consulta al inicio de este año, 2025, una mujer ascendente Cáncer, quien ha tenido la visita de Júpiter, el tránsito de Júpiter en su signo ascendente, porque recordemos que Júpiter ha estado en Cáncer desde junio del 2025 y estará allí en este signo hasta el próximo 30 de junio de este 2026, le quedan pocos días. Esta mujer me contó que justamente cerrando el 2025, ella y su esposo habían sido estafados y habían perdido gran parte de sus ahorros que tenían para comprar una casa. Y bueno, la estafa vino a través de una inversión que resultó ser, por supuesto, una mala inversión. Recuerdo también a una mujer ascendente Libra, quien hace ya algunos años tuvo el tránsito de Júpiter en su casa astrológica 7, casa de las relaciones, de los vínculos, de la pareja, entre otros temas. Y mientras Júpiter avanzaba por el signo de Aries, su casa 7, ella se separó. Júpiter, el planeta de los regalos, del crecimiento, de la abundancia, en su casa 7 de la pareja, tuvo como manifestación una separación y posteriormente un divorcio. Entonces, sí, Júpiter activa procesos de crecimiento, de autoconfianza, de abundancia, de oportunidades, solo que esos procesos no siempre comienzan con experiencias lindas, con experiencias agradables, pero no nos dejemos engañar por la envoltura del regalo y no juzguemos al libro por su carátula, porque cuando en medio de la adversidad tú eres capaz de preguntarte dónde está la bendición de esta situación, dónde está la bendición de esta circunstancia, cuando en medio de la adversidad eres capaz de preguntarte dónde está el amor en esta situación, en esta circunstancia que aparentemente carece de amor, allí es donde comienzas a hacer el trabajo de Júpiter. Y estas son preguntas abiertas, por supuesto. En realidad son preguntas que no tienen una única respuesta. Las experiencias jupiterianas, llamémoslas así, nos llevan a abarcar más de la vida. Aumentan nuestra capacidad tanto de dar como de tomar. Y por eso mismo es un requerimiento primero crear vacío. Primero es necesario soltar. Porque es precisamente en medio de la incertidumbre cuando muchas veces descubrimos recursos que ni siquiera sabíamos que teníamos. La paciencia, la creatividad, la capacidad de pedir ayuda, la confianza, la intuición, la resiliencia, la presencia o incluso la posibilidad de volver a empezar. En esos momentos dejamos de buscar seguridad únicamente afuera y comenzamos a reconocer una abundancia mucho más profunda, la de nuestros recursos internos. Una abundancia que nadie puede quitarnos porque forma parte de quienes somos. Es una abundancia que es experiencia. Nadie nos quita lo bailado, así decimos en Colombia. Y esto es crear espacio, esto es crear vasija. Esto va mucho más allá de la idea de vaciar la agenda o hacer lugar para algo nuevo. Esto se trata de ampliar nuestra capacidad de sostener la vida que quiere llegar. Y esa capacidad se construye fortaleciendo nuestro sistema interno, un sistema nervioso que pueda regularse en lugar de vivir en alerta, un sistema de creencias que acompañe nuestro crecimiento en lugar de limitarlo, un sistema de valores alineado en coherencia con las decisiones que tomamos y unos hábitos cotidianos que hagan posible sostener en el tiempo
aquello que estamos creando. Nuestra vida es nuestro testimonio. Nuestra vida misma es nuestro mensaje. Entonces, crecer no es solo recibir más o tener más, por supuesto. Crecer es desarrollar la capacidad de contener más, de sostener más, sin agotarnos, sin quemarnos, sin abandonar a mitad de camino aquello que hemos comenzado con entusiasmo. Y entusiasmo también es una palabra jupiteriana. A cada instante, Júpiter es el maestro que nos recuerda redefinir nuestra idea de abundancia y preguntarnos qué significa una vida sostenible. ¿Qué significa tener una vida no solamente sostenible, sino disfrutable? ¿Qué significa para ti tener más capacidad de sostener y disfrutar la vida? Hablemos entonces del tránsito de Júpiter en el signo de Leo desde la visión de la astrología moderna y de la astrogenealogía a partir de este 30 de junio de 2026 y hasta el 26 de julio del 2027. Hablemos de su significado astrológico en conexión, por supuesto, con las historias y las herencias de nuestro sistema familiar y preguntándonos, no tanto qué nos trae Júpiter, sino qué nos pide. Mi nombre es Crista Castellanos Reyes y te agradezco por estar aquí y por escuchar hasta el final. Y por supuesto te recuerdo que si quieres explorar más profundamente qué significa Júpiter en Leo para ti, cómo se conecta con los eclipses en Leo y en Acuario que se vienen por los próximos 18 meses y cómo se conectan estos y otros eventos astrológicos con lo que estás viviendo en este momento y con lo que estás anhelando, puedes contactarme a través de los enlaces en la descripción de este episodio y agendar tu consulta conmigo. Vamos con lo básico. De nuevo, Júpiter entra en Leo 30 de junio del 2026 y se queda allí hasta el 26 de julio 2027. Hagamos memoria. ¿Cuándo fue la última vez que Júpiter estuvo en Leo también por un año entre el 2014 y el 2015? Así que, ¿cuáles fueron esas experiencias de crecimiento que tuviste entre el 2014 y el 2015? Tal vez una experiencia de viaje, porque Júpiter también se asocia a los viajes. Tal vez una experiencia relacionada con estudios, porque Júpiter también se asocia, rige temas de estudios en general. Se asocia con la búsqueda, con el ir más allá, y en ese ir más allá, por supuesto, ir a conocer más, saber más. Te recuerdo que los regalos de Júpiter no siempre vienen en una linda envoltura, así que puede ser que hayas tenido desafíos gigantescos en aquel tiempo. Te invitaría a observar en qué creciste, qué aprendiste, cómo te transformó aquel tránsito, ese último tránsito que estuvimos en Leo, Júpiter en Leo, hace ya 12 años. Es muy importante aclarar que no estamos hablando de una repetición exacta, por supuesto. Primero que todo porque el cielo es bastante distinto. Plutón estaba en Capricornio y ahora está en Acuario. Saturno estaba pasando por el signo de Escorpio a Sagitario, y Urano, por su parte, estaba en el signo de Piscis. Y los eclipses no estaban en Leo y en Acuario, como lo estarán de manera paralela al tránsito de Júpiter en Leo. Así que estamos hablando de un cielo muy diferente, de un tiempo muy diferente, y por supuesto, seguramente tú eres muy diferente. Pero ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Venimos de un año de tránsito de Júpiter en el signo de Cáncer, el signo de la luna, el signo de las emociones, el signo del pasado, el signo de la infancia, de la seguridad emocional, de la madre, el cuidado, la madre interior y la relación o el vínculo con nuestra propia madre. Júpiter, además, en términos astrogenealógicos, nos habla de la sabiduría de los abuelos y en este caso diría yo de la sabiduría de nuestras abuelas, porque hablamos sobre todo del signo de la luna y la luna nos habla del femenino, de nuestras abuelas, de su legado, de su presencia tanto visible como invisible en nuestras vidas. Estamos hablando de un año en el que la energía expandida de Júpiter en el signo de Cáncer nos invitó a aprender la importancia de la regulación emocional, es decir, la importancia de sentir, la sabiduría profunda que implica permitirnos sentir lo que sentimos y de recordar que estamos a salvo, incluso en medio de las emociones incómodas, de las emociones difíciles. Ha sido un año para aprender no solamente que permitirnos sentir lo que sentimos es saludable y es básico para el equilibrio de nuestra salud a todo nivel. Ha sido un año para aprender que nuestro equilibrio emocional
No puede depender de las circunstancias externas. ¿Por qué? Porque el mundo es el mundo y hay muchas cosas que no podemos transformar en ese mundo. No dependen de nosotros, no están en nuestras manos, no las podemos controlar. Y que nuestro estado de ánimo, nuestro estado del ser, pendule de un lado para otro, de extremo a extremo, como una pelota, como un balón de fútbol, eso es autoabandono. Cuando nuestro estado de ánimo depende de las circunstancias, de las tormentas políticas, de las noticias del momento, de cómo nos tratan otros, de si otros nos tienen en cuenta o no, de si las cosas resultan como lo esperamos o de lo que consideraríamos un buen resultado, allí nos autoabandonamos. Cuando buscamos reconocimiento de otros, nos autoabandonamos. Cuando buscamos valoración de otros primero antes que la nuestra, nos autoabandonamos. No estoy diciendo que lo que pasa afuera no nos influencie, no influencie nuestras vidas o afecte nuestras vidas, por supuesto que sí, pero que nuestro estado emocional, nuestra paz, dependa de todo lo que pasa en el mundo, y en el mundo suceden muchas cosas todo el tiempo. Y si nuestro estado emocional interior, nuestra paz, depende del estado de nuestras relaciones, y nuestras relaciones dependen de muchas cosas y suceden muchas cosas en nuestras relaciones, y si nuestro estado emocional depende de todo eso, vamos a vivir en mucho sufrimiento. Así que Júpiter, que agranda todo lo que ya hay, probablemente, y espero que haya sido así, te haya permitido ver que el poder y la importancia de la soberanía emocional interior es fundamental. Eres dueña, eres dueño de tu estado emocional. Y esta es la madre, la raíz de todo aquello que llamamos independencia. La primera independencia es la independencia emocional. La primera regulación es la regulación emocional. El primer equilibrio es el equilibrio emocional. La primera soberanía es la soberanía emocional. Así que lo que llamamos hogar interior, esto de poder estar en ti, poderte sentir segura, seguro en ti, tiene que ver con esta capacidad de encontrar calma en tus propios pensamientos, encontrar calma en lo que te dices y encontrar calma especialmente en los momentos difíciles, porque sabes que puedes volver a ti. Cuando eres tu hogar no tienes que huir de lo que sientes. Todas las emociones son bienvenidas porque sabes que son visitantes, son emociones pasajeras y tan solo vienen a dejarte un mensaje. Tú tomas el mensaje y no te peleas con el mensajero. Tomas el mensaje de la ira y no te recriminas después tu propia ira. No culpabilizas por tu ira. Si con la ira tomaste una decisión, actitud o acción que no reflejan realmente quién eres y lo que quieres, y en lugar de fortalecer relaciones, tus relaciones son destruidas por tus reacciones, no te quedas en la culpa. Tomas esa responsabilidad, observas, observas si puedes ofrecer una disculpa y agradeces a tu ira por mostrarte tu necesidad de límites. Tomas el mensaje, no te peleas con el mensajero. Todo esto es seguridad emocional. No nos protegemos de sentir. Sentimos lo que sentimos, tomamos el mensaje, tomamos conciencia y dejamos ir. Y por supuesto tenemos que preguntarnos quién nos enseñó todo esto, quién nos enseñó regulación emocional, quién nos enseñó lo que es seguridad emocional. Nuestros padres, nuestros cuidadores. Y obviamente nos enseñaron lo que sabían, lo que a ellos les funcionaba, lo que probablemente les enseñaron tus abuelos, lo que probablemente a mis padres les enseñaron mis abuelas y mis abuelos. Y bueno, obviamente ya nos podremos imaginar el resultado y obviamente ya nos podemos imaginar por qué nuestra gestión emocional nos genera inconvenientes. Y obviamente tanto tú como yo sabemos que nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros ancestros hicieron lo que pudieron con lo que sabían. La cuestión aquí es que, y esto es algo que aprendemos a punta de experiencias desafiantes, experiencias que nos superan, experiencias que nos hacen ver que ya no podemos actuar como niños, no podemos ir a gritar en el trabajo como gritábamos a los 5 años en la casa, no podemos ir haciendo un berrinche o mala cara a nuestro compañero, a nuestra pareja y pretender que nos adivine por qué estamos molestos, como si fuéramos niños de 7 años heridos o abandonados. Es decir, no podemos pretender que nuestras estrategias, entre comillas, que nuestras estrategias de autorregulación emocional
esas que hemos tenido toda la vida porque nos funcionaban cuando éramos niños en un contexto familiar probablemente poco funcional, y en donde los adultos que nos cuidaban tampoco se sentían seguros con sus propias emociones y probablemente tampoco sabían comunicarlas, no podemos pretender que esas estrategias de autorregulación emocional funcionen ahora, porque de hecho no nos funcionan. Esas estrategias, y nos damos cuenta, deben ser actualizadas. ¿Por qué? Porque el resultado que nos dejan, especialmente en nuestras interacciones, en nuestras relaciones, obviamente no es satisfactorio. En lugar de construir, destruyen relaciones. En lugar de mostrar amor, el amor que decimos tener por el otro, generan dolor y separación. Son estrategias de regulación emocional que ya no funcionan, que generan caos, que no comunican, que generan distancia. Por esto y para esto es que Júpiter en Cáncer ha estado poniendo la lupa, subiéndole el volumen a esas emociones, a esas maneras de gestionarlas para que el desborde sea tal que nos demos cuenta que tenemos que cambiar. Necesitamos nuevas estrategias. Necesitamos darnos nuevas estrategias que nadie nos enseñó, o por lo menos no en casa. Necesitamos darnos lo que nos faltó, y es ahí donde comienza la verdadera abundancia. Y la abundancia, por supuesto, también está conectada con el reconocimiento de lo que sí tuvimos, a pesar de todo. Hablo, por supuesto, del contexto familiar, del contexto de la infancia, que es en últimas el territorio, el contexto de la energía Cáncer por excelencia. El territorio de los temas del signo Cáncer, el signo de las estrategias emocionales. Todo esto nos ha venido enseñando, a todo esto nos ha venido invitando Júpiter durante un año. Ahora, si Júpiter es el planeta de la expansión, del crecimiento, de la confianza, de los aprendizajes, de la enseñanza, y en ese sentido, también es el planeta de la transmisión y del legado y del sentido que le damos a nuestras experiencias, porque en últimas el aprendizaje de una experiencia es el sentido que le damos a eso que nos sucede. Y si por otro lado, Leo es el signo del sol, de la creatividad, de nuestra capacidad de decir, sí, aquí estoy yo y me permito brillar, el signo de los niños, de nuestra parte niña, niño interior, es decir, nuestra capacidad de jugar, de ser espontáneos, de brillar por quienes somos, de ser líderes, de conectar con lo que hace latir nuestro corazón, y todo aquello que impulsa nuestra expresión auténtica. Entonces, desde una mirada astrogenealógica, Júpiter en Leo nos invita a revisar cómo se transmitió todo esto en nuestro sistema familiar. El derecho a existir, el derecho a brillar, el derecho a ser vistos, el derecho a ocupar nuestro lugar. ¿Quién en tu familia brilló demasiado y fue criticado o excluido? ¿Quién tuvo que hacerse pequeño o pequeña para pertenecer? ¿Quién fue el hijo favorito o la hija favorita y quién pasó a ser el hijo o la hija invisible? ¿Quién desarrolló sus talentos y quién tuvo que renunciar a ellos? Entre los posibles mandatos que se activan con el tránsito de Júpiter en Leo, obviamente se activan para que los veamos y los trabajemos, podemos encontrar el mandato de no destacar, el mandato de no ser más que los demás. Hey, no llames la atención, es mejor pasar desapercibida, desapercibido, es mejor ser de bajo perfil. O, como me lo contaba recientemente una persona que estuvo en el taller Constela tu proyecto creativo, críticas familiares que llegaban con frases como ¿y esta quién se cree? ¿Y esta quién se cree para opinar? ¿Y esta quién se cree para saber? ¿Y esta quién se cree para mostrar todo lo que tiene? Así pueden verse los mandatos invisibles de Júpiter en Leo. Leo representa al rey, a la reina, a aquel o aquella que ocupa el centro. Entonces, ¿cómo se vivía el liderazgo en tu familia? ¿Había figuras autoritarias o ausencia de liderazgo? ¿Ser líder significaba ser amado o ser rechazado? ¿Quién tomó responsabilidades que no le correspondían? Ser líder, mostrar el propio liderazgo, ¿representaba una amenaza o representaba quedarse solo? ¿Tener poder estaba mal visto? ¿Tener poder significaba ser malo? Y como Leo nos habla también de la creatividad, una de las heridas leoninas es la de la creatividad interrumpida. ¿Hay artistas frustrados en tu familia? Escritores, poetas, poetisas, escritoras, pintores, pintoras, músicos, ¿tuvieron lugar estos oficios creativos en tu sistema familiar? ¿Sientes que tienes permiso de expresar tu ser creativo, tu ser artista?
Y no hablo solamente de la expresión artística desde los oficios artísticos, hablo en general de aquellas personas de nuestras ancestras, nuestros ancestros que tuvieron que dejar sus sueños, sus vocaciones, renunciaron a su curiosidad, renunciaron a aquello que les generaba gozo, a aquello que les generaba alegría por ocupar un rol. Y yo sí creo que esto lo vemos mucho en nuestras abuelas y en nuestros abuelos. Las abuelas porque se entregaron al servicio, al cuidado de otras personas. Y si bien la creatividad también se encuentra en la cocina y en los espacios domésticos y se entreteje con las canciones de cuna, es altamente probable que en cada una de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, haya habido una renuncia. Y es probable también que nuestros abuelos, por ocupar su lugar de proveedores, de hombres fuertes, sostenedores, también haya habido renuncias inconscientes a la propia vulnerabilidad, al propio gozo, a la propia creatividad, al placer creativo y por ende al propio niño o la niña interior. Entonces, ¿qué talentos siguen esperando expresarse a través de ti? ¿Quién te dijo cuando eras niña o cuando eras niño que no había tiempo para jugar? ¿Quién te hizo creer que jugar era perder el tiempo? ¿Quién te enseñó que crear no tenía valor por sí mismo, sino únicamente si era útil, productivo o rentable? ¿Quién te convenció de que tu creatividad solo merecía ser mostrada si era perfecta, si cumplía con las expectativas de los demás o si garantizaba reconocimiento o aplausos, es decir, si complacía los estándares de otros? Y si todo esto que acabo de decir no fuera verdad, o hubiera sido verdad, pero tal vez 2 o 3 generaciones atrás, ¿qué crearías hoy si no tuvieras que demostrar nada? Y como nuestra historia personal no inicia con nosotros, sino que viene de mucho más atrás, y nuestros desafíos de vida, especialmente aquellos que se nos repiten, por lo general están profundamente entretejidos con los desafíos de nuestros antepasados, te pregunto, ¿has sentido alguna vez la culpa de ser feliz? ¿O la culpa de que te vaya bien? ¿O la culpa de tener éxito, de prosperar, de brillar porque alguien en tu familia no puede o no pudo hacerlo? Muchas personas sienten culpa cuando son felices. Inconscientemente sabotean su crecimiento, su felicidad, su plenitud, su creatividad, porque si mamá sufrió, tú no puedes disfrutar, porque si papá se quebró económicamente y fracasó tal vez numerosas veces, tú no puedes prosperar, tú no tienes permiso, inconscientemente no te das permiso, y eso es una lealtad. Júpiter en Leo pregunta, ¿puedes permitirte experimentar alegría, gozo, ligereza sin sentir que traicionas a quienes amaste? Sin sentir que traicionas a aquellas personas gracias a las cuales estás aquí. La próxima vez que identifiques esta culpa o la dificultad de disfrutar tu alegría, tu gozo, tus triunfos, te invito a que traigas a tu mente a aquellos ancestros y les digas, siento mucho lo que te tocó, el sacrificio, el trabajo duro, el poco descanso, la escasez, el sufrimiento. Gracias por ser mis ancestros. Mi éxito es su éxito, mi abundancia es su abundancia, mi prosperidad es su prosperidad, mi alegría es su alegría. Les dedico mis triunfos con amor, les dedico mis alegrías con amor. El sacrificio terminó. Inhala conmigo. Nuestra tarea, y para ello nos apoya de nuevo este tránsito de Júpiter en Leo, es dar lugar en nuestro corazón a quien quedó invisible en nuestro árbol familiar, tanto como a aquel o a aquellas personas que fueron el orgullo del árbol familiar. Nuestra tarea es dar lugar a aquellos que fueron el centro de atención, tanto como a aquel o a aquellos que fueron rechazados, menospreciados o excluidos. Nuestra tarea es incluirlo todo para que en esta inclusión tomemos toda la fuerza sanadora de nuestro propio sistema familiar, tomemos todo el amor y tomemos nuestra vida completa. No tenemos miedo al éxito, tenemos miedo a las consecuencias del éxito. Tal vez porque antes de nosotros alguien vivió la envidia, el rechazo, la exclusión, el exilio, la traición, el abandono o una de muchas formas que tiene la pérdida de pertenencia. Y la realidad es que brillar tiene consecuencias, pero el precio de dejar de ser quien eres es la vida misma. Y perderte de tu propia vida es el camino más directo a la depresión,
entre otros grandes malestares de nuestro tiempo. Nos deprimimos cuando no encarnamos la conciencia que vinimos a expresar. Tú eres una luz que estaba esperando manifestarse en tu sistema familiar. Tu carta astrológica no es solo tuya, es una respuesta a una pregunta vital de tu sistema familiar. Entonces no viniste a reparar eternamente viejas heridas, viniste a continuar la vida en tu única y peculiar manera. Y tu única y peculiar manera está simbolizada por tu sol, por tu signo solar, el cual está llamado a expandirse, a expandir sus cualidades con el tránsito de Júpiter en Leo. Durante este tránsito, independientemente de dónde tengas tú tu signo, si eres Sol en Acuario, si eres Sol en Virgo, Sol en Tauro, Sol en Piscis, Sol en Capricornio, este es un año. Durante el tránsito de Júpiter en el signo del Sol, porque Leo es el signo del Sol, es un año para que tanto tú como yo nos hagamos conscientes de cómo brillamos y para qué brillamos. Y nos permitamos, por supuesto, conectar constantemente, de hecho es una responsabilidad, conectar, nutrir constantemente y dejarnos nutrir por aquello que sostiene nuestro fuego interno encendido, es decir, nuestra alegría, nuestro gozo y nuestro derecho a tener una vida hermosa. Dicho esto, también es clave recordar que toda luz tiene sombra, y con la expansión de la luz que nos trae Júpiter en Leo también hay una gran expansión de la sombra. No solamente existe el mandato de no brillar, también existe el mandato contrario. Familias donde solo eres amada o amado si destacas, si ganas, si eres el mejor, si traes el trofeo a casa, si haces sentir orgulloso a los demás, a tus padres. Solamente eres amado si eres el abanderado o la abanderada, si eres la hija o el hijo para mostrar. Entonces es normal que sientas que no eres nadie si nadie te mira, si nadie te está aplaudiendo. Y entonces crees que el hecho de que los otros brillen opaca tu luz. Y compites incluso interiormente, compites mentalmente porque crees que son ellos o eres tú, y que no hay espacio para todos. ¿Qué pasaría si ocupar tu lugar no implicara quitarle el lugar a nadie? Esta es, en últimas, la enseñanza profundamente sistémica de Júpiter en Leo. El Sol no compite con las demás estrellas. Cada uno tiene su lugar, una luz y una función. El Sol brilla, permite ver, es decir, genera conciencia, genera vida, genera diversidad, genera infinitas posibilidades, pero es un sol entre muchos soles, una estrella entre muchas estrellas, única y especial como todas las demás. Júpiter es crecimiento porque es conciencia. Júpiter es conciencia porque es sentido, de nuevo, el sentido que elegimos darle a nuestras experiencias, y según eso, surge el aprendizaje que tomamos de ellas. Ahí está nuestra filósofa, nuestro filósofo interior, que no deja de asombrarse de la diversidad de su propia existencia. Ahí está la curiosidad de nuestra niña, nuestro niño interior, que van hacia la vida sintiendo que hay mucho más por descubrir, en placer, en juego, en asombro. Ahí está nuestro artista interior que cuestiona lo establecido y se pregunta si las cosas pueden ser de otra manera. Es todo un desafío conectar y sostener y mantener encendida estas partes de nosotras y nosotros mismos tan leoninas en un mundo que constantemente nos invita a la sobrevivencia y a tomar decisiones desde la insuficiencia y la carencia. Y realmente es un gran desafío, por no llamarlo de otra manera, recordar que la vida es un juego creativo y que ese juego incluye gozo si no sabes dónde vas a dormir mañana, si no tienes un techo, si no sabes qué vas a comer, si no tienes acceso a la educación, derecho a la educación, derecho a la salud. Es por esto que Júpiter en Leo, haciendo oposición a Acuario, en donde se encuentra nada más y nada menos que el planeta Plutón, nos permitirá ver con claridad quiénes son nuestros líderes, nuestros dirigentes, quién brilla realmente al servicio del colectivo, quién trabaja realmente para la inclusión o quiénes son aquellos que, por la fuerza y desde los lugares de poder desde los cuales desafortunadamente están, continúan manipulando, controlando, acumulando poder. Y desde los lugares de poder hacen todo menos garantizar los derechos fundamentales, manteniendo a los pueblos, a las comunidades, a los colectivos en un estado de sobrevivencia en el que no puedes soñar, en el que es difícil preguntarse qué hay más allá.
Júpiter en Leo, en oposición a Plutón en Acuario, nos recordará que los verdaderos sueños no son sueños individuales, son sueños colectivos, no son sueños de unos pocos, son sueños colectivos. Y mientras esa realidad de las necesidades básicas cubiertas, que son derechos básicos, sigan siendo para pocos, seguiremos repitiendo la historia. Seguiremos en modo péndulo, yendo de la derecha a la izquierda, destruyendo lo que ha sido construido y excluyéndonos los unos a los otros. Júpiter en Leo nos mostrará como nunca antes la sombra de nuestros líderes y gobernantes. Y teniendo en cuenta que este es un año, y de hecho por año y medio tendremos eclipses en este mismo eje zodiacal, Leo-Acuario, la invitación es a que observes y te preguntes, ¿cuáles son realmente los valores de los líderes que apoyas? ¿Cuáles son realmente los valores de los líderes que admiras? ¿Realmente esos valores son tuyos? ¿Realmente te identificas con esos valores? ¿Realmente esos valores defienden la vida? Entre el 2026 y el 2027 más que nunca vamos a darnos cuenta cómo no todo lo que brilla es oro. Y muchas veces, al contrario de la frase inicial de Mary Oliver, hay regalos que llegan en una envoltura muy bonita, muy prometedora, objetos brillantes que nos hacen soñar con un futuro próspero y optimista, una reactivación económica con crecimiento, con avances, con progresos, pero solo el tiempo dirá si ese crecimiento está realmente en alineación con los valores que protegen la vida en todas sus formas. Sin importar lo que suceda, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, yo te invito a quedarte con esta pregunta para cada situación, para cada circunstancia, pero especialmente en medio de las circunstancias desafiantes. Pregúntate, ¿cuál es el regalo verdadero detrás de lo que estoy viviendo? ¿Cuál es el regalo de esta circunstancia? ¿Dónde está el amor en esta situación? ¿Dónde está el amor en esto que estoy viviendo? Esta es la semilla de toda conciencia.